Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos a veces, y también de libros. Esto último lo he dicho como una promesa, y en muchas de nuestras salidas van quedando allí regados como en un campo minado el título de algunos libros que nos pueden servir para iluminar ese pasado en el que nos asomamos. Sin embargo, me gustaría de verdad que una que otra salida fuera la oportunidad para hablar de un gran libro. ¿Por qué no? Sobre todo esos grandes clásicos de la literatura que siempre nos abruman, que nos atemorizan, que sabemos que son fundamentales y cuya gloria y cuya grandeza pues no vamos a objetar ni a impugnar. Pero con los clásicos pasa algo muy extraño, y es que por lo general son libros que muchos creemos haber leído y no lo hemos hecho. Hay una gran cantidad de libros enormes de la literatura que están allí, de los cuales tenemos perfecta noticia, y sin embargo nunca nos hemos lanzado a ese abismo o a ese río de aguas turbulentas. Yo creo que la clave verdadera para adentrarnos en los clásicos es hacerlo sin miedo y sin miramientos, saltar al agua con la convicción de que en esos textos están las claves para descubrir el tesoro y el prodigio que ellos contienen. Esa también es la definición de lo clásico, esas obras que triunfan sobre el tiempo, que van pasando de época en época y que siempre iluminan aspectos y grietas de la vida humana que no se esclarecen sino por ese camino luminoso de un pensamiento que va perpetuándose en el tiempo y que logra vencer su condición mortal. Italo Calvino, un enorme escritor italiano del siglo XX, podría decir que un clásico de la literatura y de la literatura italiana, hizo un ensayo maravilloso para hablar de unos libros clásicos y para definir esa idea, que además pues nace en el terreno de la literatura, de las letras, pero que se extiende también al ámbito del pensamiento, al ámbito del arte y la belleza, la pintura, la escultura, la música. Pero cuando hablamos de un libro clásico, pues tenemos que entender muy bien cuáles son sus alcances. Para empezar, decía Italo Calvino, un libro clásico es como un oráculo al que acudimos y siempre nos da respuestas novedosas y distintas. Pero a diferencia del tal ChatGPT, que es el oráculo de nuestro tiempo, con los libros clásicos pasa que esas respuestas son certeras e inquietantes, y muchas veces nos ofrecen más que una respuesta, una pregunta que pone las cosas en su sitio. Esa idea de los clásicos me fascina, porque de alguna manera un libro clásico nos va hablando a lo largo de nuestra vida y va respondiendo según nuestra evolución y nuestra madurez, que ojalá se den. Pero no es lo mismo leer un libro de esos en la adolescencia que hacerlo en la edad adulta o en nuestra vejez, cuando ya conocemos casi todos los recodos del camino y sin embargo tratamos de indagar mucho más
sobre ese cruce de caminos que es el alma humana. Hay clásicos que se ofrecen y se revelan de manera transparente y accesible. Hay clásicos que son hospitalarios, generosos y podríamos decir que mucho más fáciles, aunque siempre con ellos hay todo un universo de alusiones, de guiños, de conocimientos que hay que llevar en la maleta para poder disfrutarlos de manera mucho más intensa y profunda. Y sin embargo, hay muchos de esos clásicos que incluyen su propio manual de vuelo. Nos van regalando las claves para que nos metamos en su laberinto y lleguemos a la salida, o por lo menos lleguemos al centro. En cambio, hay otros de esos clásicos que son abrumadores, que son muchísimo más pesados e indescifrables y que exigen mucho más del lector. En últimas, lo importante es que tratemos de vivir esa aventura. También pensar en los clásicos como eso, como una aventura intelectual y espiritual, pues es muy gratificante porque al final podemos ir acudiendo a sus puertas, asediando esa fortaleza, y con el paso del tiempo, si no nos damos por vencidos, logramos entrar en ella y vamos a disfrutar de sus luces y sus sombras, de una visión de lo humano que no deja de ser eterna. Y eso es muy conmovedor porque también los clásicos nos conectan con el pasado, pero lo hacen vivo. Lo que pasa, repito, es que muchas veces hay un peso tan solemne y tan acartonado y tan institucional en lo clásico que muchos lectores salen despavoridos y tienen miedo de llegar allí porque sienten que ese peso descomunal de la gloria y la importancia de esos libros que siempre son como libros sagrados, pues nos va a aplastar. Y resulta que no es así, porque los clásicos también son el premio que recibimos por meternos en ellos y por profanarlos. Hay un camino para descubrir toda la grandeza de los clásicos, que es ese de la profanación. Entrar un poco a campo traviesa, desparpajados y escépticos, y tratar de indagar qué es lo que hay de verdad allí. Y otra gran norma, que no recuerdo si está en el ensayo de Italo Calvino, pero podría estarlo, es que el día en que nos sintamos defraudados por un clásico, lo reconozcamos sin ningún pudor, sin remordimiento y sin vergüenza y sin pena. No es obligatorio que a uno le gusten los clásicos de la literatura, y hay clásicos que pueden llegar a ser ilegibles, y cada quien tiene que buscar además cuáles son los clásicos de su propia vida, y ahí no hay norma que valga. Cada quien define cuál es ese universo de esas obras eternas en las que encuentra una idea de lo humano que es la más sabia, la más lúcida, la más feliz de todas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, El Quijote. Y con El Quijote ha pasado algo muy triste, o solía pasar, y es que se volvió un libro tan oficial que mucha gente cae ahí como rendida por el peso de ese objeto mítico
y ya decía antes, sagrado y tenebroso, que además siempre viene envuelto como en esas guardas, en esas tapas de cuero, con un papel muy fino, y uno cree que es un libro muy serio y trascendental, que por otro camino también lo es, porque es quizás el libro que mejor explica el alma humana y todos sus delirios y todas sus quimeras y todas sus obsesiones, y que explica también por qué el ser humano es un animal ficticio, es una criatura que va siempre al acecho de esos relatos que le dan sentido a su vida, a su naturaleza, a su mundo, y que lo redimen de todas sus miserias, de su pequeñez, de esas renuncias de lo cotidiano contra las cuales se revela este hidalgo que es Alonso Quijano, y que sale convertido en un caballero andante que es Don Quijote de la Mancha. Pero también tendríamos que reconocer que el Quijote en sus dos partes es uno de los libros más felices, alegres, festivos y divertidos que pueda haber. Y esa es también una virtud no solo estética, sino filosófica, que de la mano del arte venga la dicha, venga la felicidad. Yo he contado tal vez en alguna otra parte de una práctica talmúdica en el judaísmo, podríamos llamarlo medieval, y es que los rabinos untaban el tablero con las letras del alfabeto hebreo, untaban esas letras de miel para que los niños fueran recorriendo esas letras con la mano y luego se chuparan y relamieran los dedos. Y ahí se producía una especie de sensación festiva del conocimiento, del acto de saber en los dos sentidos de la palabra. El saber como una prueba sensorial y el saber también como la apropiación de un conocimiento que nos va a acompañar para siempre, sobre todo si lo asociamos con la dicha y la placidez. Y eso tienen muchos de los clásicos. Pero hay algunos que son mucho más difíciles y que tienen un muro de entrada o que tienen una puerta con varios cerrojos, y entrar a esa fortaleza no es tan sencillo. Tenemos que diseñar todo un mapa para llegar allí y sortear todos los escollos y todas las dificultades. Los clásicos son también un gusto adquirido, son un hábito que uno puede ir cultivando y tiene que buscar todos los antídotos que quepan para luchar contra la labor perversa de la escuela y las instituciones culturales que quieren persuadirnos, convencernos de la importancia de las cosas importantes, pero al hacerlo las pervierten y las vuelven algo acartonado, gris, aburrido. También ocurre que en muchos casos, o pasaba antes, los clásicos se vuelven lo peor que pueda hacer nada en esta vida, una tarea de colegio. Cuando las cosas son una obligación y una tarea, es como si sobre ellas se ciñera como una sombra, una maldición. Y entonces, pues les cogemos una jartera irredimible y no se nos va a quitar nunca si no llegamos a eso mismo por la vía de lo prohibido. Cuando a los escritores se les pregunta cuál es un buen consejo para que la gente lea más, la respuesta siempre debería ser
prohibir la lectura, en vez de estar haciendo grandes programas para estimularla, de pronto es mucho más eficaz que los maestros hagan de los grandes libros un objeto codiciado y prohibido, que se tiene que buscar de manera silenciosa y clandestina. Y cuando eso es así, uno los abre y es como si hubiera allí un fenómeno físico, y es que de esas páginas empieza a brotar una luz que se va impregnando en la cara de aquel que llega a ese oráculo que sí es infalible. También, pues muy irónico y muy sarcástico, porque los clásicos van educando también un cierto escepticismo, una manera, no digo yo que de no tomarse las cosas demasiado en serio, porque es lo contrario, pero sí hacer de lo humano un suceso muchas veces azaroso, incoherente, inasible, que debe interpretarse desde una cierta compasión, que si está adobada por la gracia y el humor, mucho mejor. Yo quería hablar hoy en esta salida de uno de esos clásicos que para mí es obvio una obra maestra, y digo para mí, pero en realidad lo es para la humanidad entera. La Divina Comedia de Dante. Valdría la pena que nos preguntáramos en esta salida, y siempre, si de verdad es posible leer la Divina Comedia. No es lo mismo hacer esa pregunta en Italia que en otras partes, porque en Italia es como un texto fundacional del alma y de la lengua nacionales. Entre otras, lo que llamamos la lengua italiana no es sino el eco y la transformación de ese absoluto milagro que es la lengua de Dante, la lengua de su región, la toscana, en la Baja Edad Media, entre el siglo XIII y el siglo XIV, que él termina fundiendo en una poesía, en una literatura que es de verdad un suceso que va a cambiar para siempre a su mundo y que va a definir un patrón para los italianos en el plano de la comunicación de todos los días. No deja de ser una maravilla que los italianos a diario, en últimas, estén evocando la poesía de Dante con la misma lengua con la que van a la panadería a comprar un café y un pan. Pues resulta que en Italia Dante se volvió con el tiempo un prócer del alma nacional en un país que se demoró muchísimo para consolidarse como un Estado nacional, algo que solo va a ocurrir en la segunda mitad del siglo XIX, porque antes Italia era una gran colcha de retazos en el plano de las identidades regionales y sobre todo en el plano lingüístico. Los idiomas o los dialectos que se hablaban en las distintas regiones de Italia eran tan diferentes y tan inexpugnables y tan abismales, como marcando allí una frontera entre los distintos habitantes de esa península que estaban sometidos a muy diferentes gobiernos. Era tan profunda esa diferencia a la hora de hablar que allí nadie se entendía de verdad con nadie. Yo alguna vez decía aquí, casi en chiste, pero no lo es del todo, que esa es la razón, entre otras cosas, por la que los italianos usan tanto las manos y los gestos para hablar,
porque era el único dialecto que realmente entendían todos en ese enjambre de grandes soberanías de la política, del poder, que sabían que tenían un pasado común en la Roma antigua y en la evolución cultural de esos pueblos italianos que se quedaron allí después de la caída del Imperio Romano y que construyeron unos dialectos y unos idiomas a partir de la fragmentación del latín que la gente hablaba en el norte, en el nororiente, en la pianura o en la llanura padana, con ese punto de irradiación de belleza, de grandeza que era Venecia, en Milán, en la Lombardía, en el noroccidente, en el mundo ligur, un poco más abajo en la Toscana y luego ya más abajo en el Valle del Lacio en Roma y luego el mundo meridional italiano en la costa amalfitana, en la Campania, luego en la Puglia, en la Sicilia. Eran mundos con una riqueza tan grande que tenían una especie de condición autónoma. La conciencia, sí, de que estaban unidos por la geografía y por el pasado, pero cada uno de esos pueblos fue construyendo, fue labrando su propia identidad. Y ya mucho después, en el siglo XIX, cuando unos grandes ideólogos del nacionalismo deciden que Italia sea un Estado nacional y se establece un reino que primero tiene su capital en Torino y luego cuando finalmente ese reino derrota al Papa Pío IX en 1870 y 71, pues la capital se traslada por supuesto a Roma y se da esa obsesión por encontrar unas figuras de la historia que encarnaran la vocación nacional, la italianidad. Entonces, hacer de Cristóbal Colón un italiano, hacer de Marco Polo, que era un veneciano, un italiano. Pero el más importante de esos personajes es Dante Alighieri, que había escrito en la lengua de la Toscana, en su lengua natal del mundo florentino, pues buena parte de sus poemas, de sus libros, aunque también escribió mucho en latín, y él siempre creyó, qué paradoja, que lo más importante de su obra, por supuesto, estaba en esa lengua que era la lengua de la cultura, de la sabiduría, y que la Iglesia había preservado como un instrumento teológico sin darse cuenta siempre, aunque muchas veces sí, de que allí estaban las cenizas ardientes, las brasas del mundo antiguo pagano y de sus grandes poetas, de sus grandes pensadores. Esa es una forma de conservación y perpetuación de la tradición antigua, de la tradición clásica de los griegos y de los romanos, que va a ser en parte negada por el cristianismo, pero que se vuelve una necesidad vital para los cristianos, porque los orígenes de su fe y de su pensamiento estaban allí en esa tradición. Entonces había que atizar, soplar esas pavesas, como decía Charles Dickens, otra palabra que me gusta mucho y desapareció, el rescoldo, como esas brasas humeantes que reflejan muy bien una definición de lo clásico o de la tradición que a mí me conmueve. La tradición no consiste en guardar las cenizas, sino en preservar el fuego, que está allí latente y dormido, y basta soplarlo para que reaparezca otra vez, para que sus llamas se aviven y nos regalen su calor y toda su sabiduría.
Entonces eso va pasando en el mundo medieval y ahí quedan esas lenguas que están encerradas en las abadías, en los monasterios, que están contenidas en los manuscritos, mientras la gente en las tabernas y en la calle va hablando otros idiomas que son un poco la derivación de esas lenguas del Imperio Romano, que no era solo el latín, sino también cuando llegan los pueblos del norte, pues las lenguas germánicas que van a ser el origen del alemán, del inglés contemporáneo, del noruego, del danés. Es realmente un mundo muy intenso al que llamamos la Edad Media y que también en el colegio solíamos resumir de forma pues muy injusta y diría yo que hasta estúpida, con unos prejuicios que tenían que ver con su presunta pestilencia, ignorancia y sobre todo esa noción de la Edad Media como la oscuridad, que va a acabarse cuando llegue el Renacimiento con todas sus luces. Esa es una interpretación esquemática muy pobre de la historia, como si siempre hubiera ese juego de contradicciones entre la oscuridad y la luz. Lo cierto es que a finales del siglo XIX en Italia, cuando surge ese país, cuando se construye el Estado Nacional Italiano, los que lo hacen posible, que son unos guerreros, pero también unos juristas y unos intelectuales y unos estadistas y políticos, todos se ponen de acuerdo en que el gran origen espiritual, cultural y sobre todo lingüístico e idiomático de esa Italia que acaba de nacer es la obra de Dante y por supuesto su libro mayor, ese libro que se llama La Comedia y que su primer gran crítico, editor e intérprete, que era Giovanni Boccaccio, en el siglo XIV, le va a adjudicar el adjetivo de la divinidad, porque es realmente un libro tan sublime que lo contiene todo. La Divina Comedia o la comedia, que Dante escoge esa idea aferrado al mundo clásico, en esas historias que empiezan con la tristeza y acaban en la felicidad. Por eso se llama la comedia, y Dante no la escribió desoyendo a uno de sus grandes amigos, del Virgilio, no el Virgilio que acompaña a Dante, sino otro personaje contemporáneo de Dante que le dijo: usted escriba este libro en latín, que era la lengua de la cultura, era la lengua de la erudición, de la ilustración, tanto de los teólogos como de los filósofos y también de muchos poetas, aunque la literatura ya recorría las calles y los arrabales de la vulgaridad en el mejor sentido de la palabra, es decir, de los idiomas que hablaba la gente y no solo esa lengua artificial y del laboratorio monástico que era la lengua latina. Y Dante la manejaba a la perfección, escribía un latín exquisito, pero a la hora de ocuparse de sus sentimientos y de su propia vida, se sirve de la lengua en la que vive con su gente y en su tiempo, que es el dialecto toscano, la lengua florentina, y en esa lengua va a destilar todo su talento y toda su sabiduría en ese gran poema monumental que se llama La Comedia o la Divina Comedia. Y muchos siglos después, porque la comedia la empieza a escribir Dante en 1304 más o menos, ya estaba en el exilio, se va a demorar varios años concibiendo su obra mayor, más o menos hasta 1318 y 19, pero 550 años después, los italianos deciden
que ese va a ser el modelo junto a otros para tener una lengua nacional que hablen todos. Hasta el día de hoy, ese propósito, ese sueño, no se ha cumplido en su totalidad. Y sin embargo, ahí está esa gran conquista de un país que decide que la fuente de su idioma nacional es el más bello, el más sabio, el más intenso y el más profundo de sus poemas. Igual cuando pensamos en él por fuera de Italia, que tiene estas características, pues lo vemos como un texto prodigioso y de una belleza insuperable e indudable, pero al mismo tiempo sentimos que es muy difícil entrar allí, como en ese territorio clausurado por todas sus referencias, por todas las alusiones mitológicas, teológicas que hay en él. Ya decía ahorita, la Divina Comedia es como una suerte de gran enciclopedia de lo humano y de su propio tiempo. Y es el gran resumen de toda la sabiduría medieval, que es una de las cimas de la humanidad, para que nos despojemos ya de una vez por todas de ese prejuicio necio y absurdo de que la Edad Media solo produjo peste, enfermedad, miseria, ignorancia y oscuridad. Pues la obra de Dante es la prueba de todo lo contrario, aunque claro, Dante ya está oficiando el tránsito hacia la modernidad. De hecho, hay quienes dicen que la modernidad, lo que quiera que sea, y ese es un concepto pues muy difícil de definir, pero hay muchos que dicen la modernidad nace en realidad con Dante. Y cuando uno lee su obra, no solo la comedia, se encuentra, obvio, con un autor no solo talentosísimo, sino casi profético. La modernidad puede definirse a partir de ese rasgo, la anticipación de lo que vendrá. La modernidad siempre nos seduce y nos maravilla porque en ella hay una revelación de todo lo que viene por delante, de todo lo que nos corre pierna arriba. Por eso hay esa ambición vanguardista de lo moderno y asociamos ese concepto con lo nuevo, pero realmente hay brotes de modernidad desde muy temprano en la historia del pensamiento, en la historia de la literatura, y lo que hizo Dante pues es grandioso porque él no solo sintetiza toda la sabiduría que lo antecede, toda la de su época, sino que también logra adivinar e intuir todo lo que se hará después en materia intelectual y literaria. Dante nació en el siglo XIII, en 1265. Estaba pasando de todo en el mundo mediterráneo y en Europa. Y yo creo que hay un hecho fundamental que de alguna manera va a definir el siglo y la vida de Dante, que es el hecho con el que se abre ese siglo, que es la Cuarta Cruzada. Aquí en Calamares en su tinta hicimos alguna vez un par de salidas sobre ese momento de la historia, cuando los cruzados de Occidente deciden ir al Oriente, que era eso en lo que consistían las cruzadas, pero en vez de llegar a Tierra Santa, desvían el camino y van a la ciudad más culta, más erudita, más brillante de todos los tiempos, que era Constantinopla. Y los cruzados, que eran primos hermanos en términos religiosos de los bizantinos, de los griegos que estaban allí en Constantinopla, los saquean y les quitan todas sus riquezas. En eso fueron protagónicos los venecianos,
que organizaron y planearon esa cuarta cruzada en 1204. Pero el saqueo no era solo económico, sino también intelectual y cultural, porque muchos de los libros que estaban allí en Bizancio empiezan a llegar a borbotones al mundo occidental, al mundo feudal, y eso hace que se incrementen las grandes bibliotecas de las universidades que están naciendo en ese momento y van a nacer casi como consecuencia de esa inyección de conocimientos que están en los libros robados por los cruzados en la cuarta cruzada en Constantinopla. Y eso también significa que los mercados burgueses se van llenando de nuevos textos y hay como una especie de fervor religioso alimentado por todo ese misticismo que viene del mundo oriental. Pero resulta que ahí en Europa había otro gran movimiento que estaba surgiendo de la mano de las grandes herejías de la historia, que era el catarismo. Los cátaros son unos personajes de los que se habla muchísimo en la historia y hacen parte pues de esa tradición, de esa legión de las herejías cristianas desde el primer cristianismo en el siglo III, en el siglo IV. Las herejías eran variaciones teológicas a los dogmas oficiales que la Iglesia fue estableciendo para que el cristianismo tuviera sentido en medio de todos sus misterios, que no son sino eso, unas verdades reveladas que es imposible asumir y esclarecer con la razón. Pero la Iglesia pues necesita que haya un discurso oficial del poder y entonces establece unos dogmas que son inamovibles, por fuera de los cuales está la herejía. Y dentro de las herejías pues hay muchas ideas, unas alucinantes, otras absurdas, unas que tienen que ver, por ejemplo, con el dualismo, que era una vieja pasión intelectual de quienes se ocupaban de lo divino y lo humano justamente, y que contraponían como dos grandes fuerzas que nos definen, el espíritu y la materia, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Eso es lo que se llama la tradición dualista, que fue la bandera de muchas de las grandes herejías en el mundo medieval, y un poco antes de que apareciera un personaje como Dante, surge en Francia una gran herejía de unos personajes que se llaman a sí mismos los cátaros, usando esa expresión, esa palabra griega que quiere decir la pureza. Por eso habrán oído muchas veces ustedes a los que dicen o creen o quieren hacer catarsis, no pocas veces de la mano del aguardiente u otras cosas, y se ha vuelto un lugar común. Los que dicen, ay no, yo quiero hacer catarsis. Pues la catarsis es una especie de ritual antiguo que consiste en la purificación de todo. Y los cátaros se sentían eso, unos cristianos puros que contraponían la materia al espíritu donde ellos estaban instalados. A la Iglesia nunca le ha gustado el cristianismo verdadero. A la Iglesia católica a veces le resulta un lastre insoportable la irrupción de esa pureza de quienes quieren reivindicar las fuentes más profundas del cristianismo. Y entonces los cátaros van a ser objeto también de una cruzada. El mismo papa de la cuarta cruzada contra Constantinopla, Inocencio III, fue el papa de la cruzada contra los cátaros en el sur de Francia y los purgó, los persiguió tanto que el personaje que estaba encargado de matar a los cátaros vuelve donde el papa y le dice, ¿cómo voy a saber yo cuáles son cátaros y cuáles no? Y el papa le dice, mátelos a todos, que cuando lleguen al cielo Dios iba a reconocer cuáles eran cátaros y cuáles no. Pues resulta que ahí en el sur de Francia se hablaba una lengua que Dante después en un tratado que hizo sobre esas cuestiones va a definir como la lengua de Oc,
porque la palabra sí, el adverbio afirmativo sí, se decía de esa forma, hoc, mientras que en el norte de Francia se decía oil, y en Italia se decía, como todavía hoy, sí, pero en el sur de Francia se decía hoc. Eso es lo que se llama la lengua de hoc, en la que están escribiendo unos personajes que exaltan de manera sublime y perfecta un nuevo sentimiento que está apareciendo allí, que es el amor, pero el amor entendido en una dimensión excepcional, que es la obsesión del hombre por la mujer, a partir de una forma de concebir la literatura en la que la mujer es un ser inalcanzable, y eso finalmente se va a conectar también con la devoción por la Virgen María. Había una corte en el sur de Francia, en Aquitania, que tenía un personaje que es Guillermo IX de Aquitania, que va a ser el abuelo de Leonor de Aquitania, y estos nobles en su corte recibían a estos trovadores que eran poetas y cantores que iban siempre al acecho de esos amores prohibidos, marcados también por la diferencia de clase, por la condición inaccesible e inalcanzable de muchas de estas mujeres nobles que estaban en sus castillos, mientras sus hombres se iban a pelear las cruzadas y los trovadores se quedaban allí asediándolas, cortejándolas. Surgió una idea que es la del fin amors, que luego se llamaría el amor cortés. Pues todo eso que estaba condensado allí en el mundo del sur de Francia, en la Provenza, cuando viene la cruzada de los cátaros, se traslada a Italia, que era un sitio que tenía ámbitos mucho más abiertos y libres, entre otras Florencia, que era una ciudad ya dedicada de lleno al comercio, a las finanzas, y donde había unas grandes familias, una oligarquía económica que había establecido una especie de república en la forma de gobernarse, aunque siempre bajo el signo del gran enfrentamiento político de la Edad Media, que es el enfrentamiento entre la Iglesia y el poder de los reyes, el poder del emperador, el poder de los señores de la guerra, porque resulta que se necesitan mutuamente los sacerdotes para protegerse y los señores del poder para legitimarse. Dante nace en 1265, su padre se llama Alighiero de Berlincione, su madre que se llamaba Bella degli Abati, que pertenecían a una de esas facciones de este enfrentamiento entre el poder de los señores y el poder de la iglesia, los llamados güelfos. Los gibelinos estaban con el emperador, los güelfos estaban con el papa, pero ahí en la Toscana, ahí en Florencia, se había dado un enfrentamiento entre los propios güelfos, siempre estas facciones y partidos que surgen, y unos eran los güelfos negros y otros eran los güelfos blancos. Pero lo más importante que le pasa a Dante es el encuentro con la literatura, con esos maestros que saben de la herencia que viene del sur de Francia, Brunetto Latini y su gran amigo que va a ser Guido Cavalcanti, que aparece en la comedia, y a los 9 años su encuentro con Beatrice Portinari, la hija de Folco Portinari, que es un gran comerciante y banquero de la Florencia de aquel tiempo. Dante recibe la herencia de esos trovadores medievales del sur de Francia que se habían obsesionado por las mujeres imposibles, y él concibe para su vida una especie de relato épico que replica el destino de los trovadores. Eso lo va a contar en uno de sus mejores libros, que ya decía yo, es la cifra de la modernidad literaria, que se llama La vida nueva, que es como un libro de memorias, una autobiografía, pero también tiene algo maravilloso, y es un libro de crítica literaria que Dante hace sobre la poesía de su propio tiempo y sobre sus propios poemas, en los que él va abandonando el latín
y se va impregnando de la lengua nacional, de la lengua toscana. Y entonces conoce a Beatrice cuando es muy niño, la conoce en una fiesta y se enloquece con esta noción del amor imposible. La va a ver solo 2 veces en su vida. Luego, a los 18 años, saliendo del templo de la Santa Croce, resulta que Beatrice se va a casar, ella también, con uno de los Bardi, que es uno de los banqueros más importantes de Florencia, y Dante se va a casar con una señora que se llama Gemma Donati, pero su amor histórico, su amor mítico, su amor cortés heredado de sus maestros que le enseñaron la religión de la literatura, pues va a estar concentrado en la figura de Beatrice. Dante se mete en el tráfago y en los horrores de la política, termina como embajador donde el Papa Bonifacio VIII, al que va a confundir en uno de los episodios más célebres de la comedia, es un diplomático, es un intrigante, pero cuando vuelve a su ciudad, esa ciudad ya es objeto de un enfrentamiento que además incluye a Inglaterra y a Francia, y Dante se tiene que ir a un largo exilio que empieza en Verona y que lo lleva hasta Ravenna, donde murió en septiembre de 1321. Y ahí deja el manuscrito de ese prodigio, que es este relato de la sublimación y el ajuste de cuentas con ese amor que definió su vida y que nunca pudo consumar, porque no es por una mujer, sino por un ideal, como había pasado en el amor cortés. Esa idea de la mujer como el arquetipo de la belleza, la perfección y la virtud que enloquecía al poeta, que enloquecía al trovador. Y entonces en la comedia Dante lo que hace es destilar toda su experiencia, todos sus conocimientos, y se lanza a la invención de un nuevo lenguaje y de una nueva lengua, que es la suya, que es la de su región, pero ahora puesta al servicio de un relato épico que no es el del pueblo, como había pasado, por ejemplo, en los cantares de gesta de los franceses, o como había pasado en la España de la Reconquista. No, aquí es un individuo que va de la mano de Virgilio, el gran poeta de la antigüedad romana, al que los medievales reconocieron y aceptaron porque en uno de sus poemas, en la cuarta égloga, parece que hay un anticipo del cristianismo cuando Virgilio profetiza la llegada de un niño hijo de un dios que va a cambiarlo todo. Y entonces viene el viejo mito de lo que los griegos llamaban, estas palabras, la catábasis, que es el viaje a los infiernos, que lo hizo Odiseo en el libro 11 de la Odisea, lo hace Eneas en el libro 6 de la Eneida, lo hace hasta Jesucristo, y también lo hace Dante en este tránsito que va del infierno, donde ve a una gran cantidad de personajes condenados allí por distintas razones, el purgatorio, ahí siempre lo acompaña Virgilio, y luego el paraíso, en el que al final va a ver la imagen de Beatriz, que se va volviendo la Virgen, y llega a la conclusión de que el amor es aquello que mueve al sol y a las demás estrellas. En esto que es Calamares en su tinta, podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Boombox.